Buenas tardes, bienvenidos a todos a las microcharlas de Nueva Acrópolis. Soy José Antonio Vera y hoy vamos a hablar de uno de los mitos más universales, Teseo y el Minotauro, las claves para salir del laberinto. Nos dice el mito que Minos, el hijo del rey de Creta, que no era su sucesor natural, quería ocupar el trono y para ello invoca al dios Poseidón, pidiéndole su protección y una señal que lo haga ser reconocido como tal rey a los ojos de todos. El dios hace emerger del fondo de los mares una criatura de una gran hermosura, un toro blanco, espléndido, que cautivaba a todo aquel que lo veía y logra su objetivo. Pero también el dios le dijo que esa criatura, ese hermosísimo toro blanco, tenía que ser sacrificado una vez que se cumpliese el objetivo. Minos traiciona su palabra al dios y sacrifica a otro animal en sustitución del toro blanco, y a este lo disimula entre un rebaño, lo esconde entre un rebaño. El dios se da cuenta del engaño, de la argucia de Minos, y como castigo provoca en la mujer de este, Pasífae, un terrible, incontenible deseo sexual, incontenible deseo de yacer con el toro blanco. Va a producirse a consumarse ese deseo, esa unión carnal, y fruto de la misma va a nacer el Minotauro, esa abominable criatura que tenía cuerpo humano y cabeza de toro. Minos, horrorizado ante semejante cosa, pues va a pedir al gran arquitecto Dédalo que se ingenie algo para poder recluir, para poder aislar a esta criatura. Dédalo va a crear el laberinto, el que conocemos como laberinto de Minos. Ahí es donde se va a esconder al Minotauro, que era antropófago, solo se alimentaba por lo tanto de carne humana, y todos los años pues devoraba a 14 jóvenes, 7 muchachos y 7 muchachas, que eran enviados desde Atenas como tributo a una campaña militar, a una pequeña guerra que surgió entre Creta y Atenas terminó siendo derrotada. Pues bien, este tributo todos los años había que rendirlo, hasta que llega un año en que Teseo, el hijo del rey de Atenas, de Egeo, pues toma cartas en el asunto y, manifestando esa voluntad de héroe, de hombre de espíritu heroico, audaz, de gran valor y fortaleza, pues pide a su padre formar parte del grupo que tenía que ser enviado a Creta. Egeo no está de acuerdo, al final llegan a ese acuerdo y le pide que por favor la embarcación en la que parten hacia Creta, que lo hace con velas negras, cuando regrese que le ponga las velas blancas siempre y cuando salga victorioso de semejante reto. Porque lo que pretendía lógicamente Teseo era dar muerte a tan abominable criatura y terminar de una vez por todas con tan macabro tributo. Es así que Teseo va a llegar con el grupo correspondiente en ese año y nada más llegar a Creta va a conocer a la hija del rey, a Ariadna, a la bella Ariadna. Se van a enamorar y Ariadna le va a pedir a Teseo que a cambio del hilo, el famoso ovillo con hilo de oro, que le va a entregar a este para poder entrar en el laberinto y, si vence a la criatura, poder salir de él, le va a pedir que la lleve consigo a Atenas. Así lo acuerdan y
una vez que Teseo entra en el laberinto, atando el extremo del hilo a la entrada del mismo, va a recorrerlo hasta que finalmente se va a encontrar, según las tradiciones, según las versiones que coinciden, en que se va a encontrar con él en el centro de este laberinto y le va a dar muerte. Primero a puñetazos, finalmente le va a clavar su espada, va a salir del laberinto y va a regresar a Atenas. En el regreso, según otras versiones, Ariadna, en la isla de Naxos, pues va a quedar allí por propia voluntad. Otras versiones dicen que el dios Dionisos, en una de las noches de la travesía, pues la secuestró porque quería hacerla esposa suya. Sea como fuere, Ariadna no regresa con Teseo y a este se le olvida cambiar las velas, de tal manera que cuando se acerca a las costas de Atenas, su padre Egeo, que en una de las peñas de la costa lo esperaba ansiosamente, pues al ver las velas negras piensa lo peor y decide terminar con su vida precipitándose al mar que desde ese momento llevará su nombre, el mar Egeo. Bien, el mito. ¿Cuáles son las claves que encontramos en el mito de Teseo y el Minotauro? Esas claves internas que nos permiten recorrer satisfactoriamente, o nos permitirían recorrer satisfactoriamente el laberinto de la vida, que es a lo que se refiere el laberinto de Minos, el laberinto de la vida. Pues bien, tenemos que hablar, como no, desde el punto de vista filosófico y simbólico y decir que Teseo, el héroe Teseo, es el héroe que todos llevamos dentro, que está ahí en potencia, presto a manifestarse cuando demos las condiciones necesarias para que esto sea así. Que Teseo es nuestra conciencia más elevada, la luz del espíritu que poco a poco se va haciendo ver cada vez más, abriéndose paso en el oscuro mundo de nuestra parte material, ya que estamos compuestos, como no puede ser de otra manera, y como diría el divino Platón, de lo uno y de lo otro, de lo espiritual y de lo material. Pues bien, Teseo es esa voluntad de héroe. El héroe, como indica su etimología, es el hijo de Eros, el amor universal. Curioso, el amor, la fuerza más grande que todo lo une, que todo absolutamente de manera indisoluble lo une y que a todo lo lleva hacia su última y bienaventurada finalidad, que es justamente la de la fusión con esa gran deidad que todo lo rige, el volver a la fuente original del espíritu, de Dios. Pues bien, así como Teseo es el héroe, el Minotauro es la parte material, es la parte animal, la parte oscura, la parte instintiva. Es la que se corresponde con ese mundo subterráneo, es la que se corresponde con ese infierno que particularmente todos llevamos dentro. Ahí está el Minotauro, justamente. Que curiosamente el cuerpo es humano y la cabeza es de toro, o sea, la parte instintiva, la parte animal prima sobre la parte humana. Ahí es donde, evidentemente, hace falta el conocimiento, el poder del conocimiento que finalmente lleve a salir de ese laberinto en el que, de no hacerlo así, estaríamos siempre mareados dentro de ese laberinto sin encontrar la salida, porque entrar en él es fácil, salir es casi imposible. Ahí es donde se ve al héroe, en ese casi imposible, pero no hay imposibles, sino imposibilitados, como decía nuestro gran filósofo y fundador de Nueva Acrópolis, Jorge Ángel Libera Garrice. Hablamos del laberinto. El laberinto es, lo decíamos, la vida misma. Es la vida con todos sus goces, con todos sus deseos, con todos sus puntos brillantes y con todos sus puntos oscuros, con todas sus glorias y con todas sus decepciones. O sea, meterse en el laberinto es justamente el laberinto de la vida, es encontrarse con todo esto, evidentemente. Para poder recorrerlo, para poder llegar al corazón del laberinto y dar muerte al Minotauro, o sea, darnos muerte a nosotros mismos, a esa parte de nosotros mismos que
justamente es la que oscurece el brillo que naturalmente ha de tener nuestra conciencia más humana y más espiritual, y que ese brillo se refleje en todo lo que hagamos, ahí justamente es donde tiene que manifestarse esa voluntad heroica, esa voluntad de ser, aquello de yo sé lo que soy y sé lo que quiero ser, que decía Don Quijote. Ciertamente que es así, y hay que empuñar la espada del conocimiento espiritual, del conocimiento de fuego que termina quemando justamente todas las impurezas de nuestra materia, que ahí están, es indiscutible que ahí están, y que hay que quemarlas para reducirlas a cenizas, y es entonces cuando empieza a manifestarse lo que realmente somos. Para ello, para poder entrar en el laberinto y no perder nunca mejor el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna, que es esa luz del alma. Ariadna, el hilo de Ariadna, sería la luz de nuestra alma. La que, si lo dejamos, si lo permitimos, si logramos pacificar un poco nuestro corazón y aclarar nuestra mente, vamos a hacer posible que ese hilo luminoso, valga la expresión, ilumine nuestro camino. O sea, una vez que lo cojamos, no lo soltemos, porque es luz que va justamente a iluminar todos y cada uno de los pasos que nosotros vamos a dar en ese laberinto hasta llegar al corazón del mismo. Ahí, donde nos vamos a encontrar con ese rostro oscuro, con ese caballero negro, como decían en la simbología de la vieja caballería andante, el caballero negro y el caballero blanco. Nos vamos a encontrar. El caballero blanco se va a encontrar cara a cara con el caballero negro. El yo superior se va a encontrar de frente con el yo inferior. En el Bhagavad Gita, cuando se dicen los pandavas y los kuravas, claro que sí, no puede ser de otra manera. Esa dualidad hay que resolverla. Eso hay que trascenderlo para llegar a esa causa ultérrima, a ese fin, causa y al mismo tiempo fin ultérrimo de nuestra propia esencia, en nuestra naturaleza humana, lo que realmente somos, que tenemos que recordar, mejor dicho, que lo que realmente somos para volver a ser. Y en este sentido, como hemos logrado no soltar el hilo, vamos a llegar hasta ese punto, y ahí es donde vamos a enfrentar, cuidado, enfrentar. No cabe luchar con el Minotauro por un lado o por el otro, por la espalda, o por este ángulo o por aquel otro. No. Hay que enfrentarlo. No olvidemos que la voluntad del héroe, la verdadera voluntad, no es el enfoque de energías diversas en un punto de la superficie. No. La verdadera voluntad es el enfoque de nosotros mismos en nuestro centro. Y a partir de ahí somos capaces de emprender 1001 batallas y de salir victoriosos. En este sentido, hay que enfrentar de frente al Minotauro. Porque si no, como decimos aquí en la tradición popular, al toro si lo mareamos, pero lo medio rehuimos, y el capote por aquí y por allí, capotazo para allá, para acá, pero lo que hacemos, en fin, marearnos de mala manera, no conseguimos absolutamente nada, porque el toro en el momento en que medio nos vea la espalda nos va a embestir de manera inequívoca, porque va con su instinto. El instinto del Minotauro es el que es, no es otro. Y en este sentido nosotros, como no, tenemos que saber mirar la realidad de lo que realmente pretendemos manifestar como seres humanos. Estas serían las claves para salir del laberinto. La voluntad de ser, la voluntad heroica, el conocimiento de esa parte material, sabiendo que la oscuridad de la ignorancia solo puede ser eliminada por la luz del alma. Hay que dejar que esa luz se vaya manifestando, desplegándose cada vez más como en un hermoso y esplendoroso amanecer. Saber enfrentar el conflicto. Todo conflicto, evidentemente, se va a resolver definitivamente en un nuevo estado de conciencia, en un nuevo peldaño en la escala del ser hacia nuestra propia esencia. Saber utilizar, no soltar, coger y no soltar el hilo de Ariadna, lo que realmente es el hilo de nuestra conciencia más superior, para poder caminar con paso firme
e inquebrantable y al mismo tiempo flexible, con la necesaria fortaleza, por los caminos, vamos a decirlo así, por esos pasillos interminables del laberinto. Si somos capaces de hacerlo, nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Porque si queremos despertar esa conciencia heroica, a ese deseo interior, para hacerlo nada mejor que bucear en la filosofía de siempre. Ahí vamos a encontrar las claves para salir del laberinto que es la vida, como también decíamos antes. Esa filosofía de la que hablamos todos los meses en las convocatorias que hacemos en Nueva Acrópolis del curso de Filosofía de Oriente y Occidente, y ahí justamente desarrollamos las enseñanzas de los grandes maestros y filósofos, tanto de un polo como del otro, contrastándolas y sacando auténticos tesoros que si nos esforzamos un poco en ponerlos en práctica, vamos a poder comprobar hasta qué punto pueden iluminarnos interiormente y a su vez, partiendo siempre desde el interior de cada uno de nosotros como seres humanos, poder iluminar esta sociedad en la que vivimos, que tanto necesita de esa luz, que tanto necesita de la justicia y de la armonía, de aprender a convivir con mayúsculas. Para que así sea, está claro que tenemos todos que poner de nuestra parte y seremos capaces, sin lugar a dudas, de hacerlo realidad. Muchas gracias y buenas tardes.